Una patología que es muy conocida, que a todos nos gusta que Dios nos hable, a todos. Pero ni siquiera estamos seguros a veces si es Dios el que nos habló. Y a veces no sabemos ni siquiera qué hacer con la palabra que Dios nos dio. No sabemos qué hacer con lo que nos dice. Y eso es porque los que tenemos años en este peregrinar cristiano, hemos tomado con mucha ligereza el Dios me dijo, Dios me habló, así dice el Señor, Dios me mostró. Tal vez no tengamos la costumbre como esa congregación de que acá se para la gente y empiezan los gritos a decir algo de parte de Dios, porque respetamos la prédica y el mensaje como la palabra de Dios hablada o inspirada, pero sí tenemos en nuestra jerga, en nuestra cultura, al decir Dios me dijo, estoy sintiendo de Dios, Dios me mostró. Sin embargo, todos queremos saber qué Dios dijo, todos queremos saber qué nos dice Dios. No está mal. Nos preguntamos, ¿debo salir con alguien si soy soltero, no? O separado, viudo. De ser así, ¿quién debería ser? ¿Cómo sé si ella es la persona para mí, Señor? ¿Qué hago si yo sé que ella es la persona para mí, pero a ella todavía no le llegó la comunicación? Todavía tú no se lo dijiste. ¿A qué universidad tengo que ir? ¿Qué carrera debo elegir? ¿Qué trabajo debo aceptar? ¿Dónde debería vivir? Dios quiere que persevere en esta situación o en esta relación difícil porque se supone que si persevero voy a madurar y crecer. ¿O quiere que desista, que baje los brazos porque Él quiere que yo sea feliz? Esas son las preguntas que a veces nos hacemos. Y no está mal, esto no resiste estatura espiritual. La hacen los recién convertidos y los que son predicadores hace años. ¿Por qué tantos cristianos estamos tan desesperados por conocer el plan de Dios para nuestras vidas? ¿Por qué millones de cristianos gastamos tanto tiempo, tanta energía esperando que Dios revele su voluntad? Yo he hablado con muchos en estos años que se han preguntado sinceramente, ¿estoy donde yo debería estar? Yo necesito que Dios me muestre si estoy donde debería estar. ¿O qué debería estar haciendo? Porque lo que Dios me diga que haga, lo voy a hacer. Y esta gente que piensa, si son hombres y mujeres que aman a Dios, sinceramente, que no desean decepcionar a Dios. Si el Señor piensa que debemos mudarnos a Argentina, no quisiera terminar viviendo en China. Si se supone que vamos a ser ingenieros agrónomos, no queremos estudiar literatura rusa o producir plutonio. Quiero hacer lo que Dios me manda a hacer. Si se supone que vayamos a las misiones y que viajemos al mundo que necesita de Cristo, no quiero terminar en el barrio donde crecí. Entonces, esa es la primera razón por la que buscamos la voluntad de Dios específica para nuestras vidas, en cuanto a su dirección, porque queremos agradarle. No está mal. Todo el mundo quiere saber la voz de Dios para su vida porque queremos agradarle. Queremos hacer la voluntad de Dios. Y eso es bueno, es muy bueno. Que digamos, yo quiero agradarle, no me quiero casar con la persona equivocada, tener la carrera equívoca, no saber dónde voy a vivir. Yo necesito la guía de Dios. Pero la voluntad de Dios no funciona de esta manera. Entonces yo voy a ser muy cuidadoso en lo que voy a decir y necesito que me prestes atención con los 5 sentidos. ¿Me lo prometes, sí? Voy a ser muy cuidadoso para no herir ninguna sensibilidad, pero quiero que vayamos avanzando en esto. La voluntad de Dios no funciona así. Puede que tengamos las mejores intenciones, pero la mayoría de las veces vivimos sobre espiritualizando cada decisión. Hay cosas que no resisten análisis espiritual. Y eso es porque creemos que hay solo una voluntad de Dios para nosotros y todo lo demás es un plan B o una voluntad permisiva de segunda categoría. Bueno, quiero saber cuál es la voluntad perfecta para mi vida. Si no la descubro, tendré un plan B. Dios tenía una persona ideal para mí. Como elegí mal, me tuve que conformar con el gordo porque no había otro. Pensamos que estamos viviendo un plan B, que si hubiese sido la voluntad perfecta nos habría ido mejor.
Y la realidad que pensar así deshonra a Cristo. Y te voy a explicar por qué. Primero, vamos a tratar de razonar juntos. ¿Realmente queremos que Dios nos hable 1000 veces al día sobre cada pequeña decisión que tomamos? ¿Realmente queremos que Dios nos hable como robot todo el día? Yo creo en estar en comunión constante con Dios. Soy el primero que lo piensa. Yo creo en la instrucción de Primera de Tesalonicenses 5:17 que dice: orad sin cesar, todo el tiempo. Esto no significa doblar las rodillas y no ir a trabajar, no bañarse, no tener una vida, sino estar en comunión continua. Y yo creo que al estar en comunión continua con el Señor, tomamos decisiones basándonos en la palabra de Dios, basándonos en esa comunión. Pero la oración es eficaz solo cuando dejamos de usarla como un sustituto de la obediencia y el sentido común. Si yo me pongo a orar para conseguir trabajo, pero nunca salgo a buscar trabajo, estoy usando la oración como un sustituto a la obediencia. Y la oración como un sustituto a la obediencia no sirve, no es eficaz. Yo no tengo que orar para poder amar, yo tengo que amar, dejar de orar y empezar a amar. Si no, es un reemplazo a la obediencia. Por eso sigamos razonando juntos. ¿Realmente creemos que Dios quiere tener una relación estilo mami y bebé con nosotros? Ay, chiquitito, anda por allá. Ay, compra los tomates que son orgánicos. ¿Realmente queremos que Dios nos diga cada cosita? A ver, los que somos padres, ¿hay algún tipo de padre, mami, papi acá que quiera tener ese tipo de relación con sus hijos cuando sus hijos ya son adultos? ¿Decirle cuándo se tienen que cambiar el calzón? ¿Cuándo se tienen que bañar? No. Un padre, en un momento, quiere que se termine la dependencia, con el dolor que eso significa, con los sentimientos encontrados que eso conlleva. Uno como papá quiere que los hijos crezcan, que maduren, que tomen decisiones. Y parte de la madurez es tomar decisiones independientes. Eso no quiere decir que ignoremos a Dios en las grandes decisiones o tomemos decisiones separados de Él. Déjenme avanzar. Pero significa que no necesitamos preguntarle a Dios, insisto, acerca del color de calzón que nos vamos a poner hoy. No necesitamos, Señor, ¿me tengo que vestir de negro o me visto de azul? ¿Me pongo los tacos o voy con chatitas? ¿Me pongo la faja o dejo liberado a Willy? No. Dios habla, ¿correcto? Pero nosotros tenemos que madurar en algún momento. Entonces, Hebreos 5:13 dice: porque todo aquel que solo toma leche no está acostumbrado a la palabra de justicia. Porque el alimento sólido es ¿para quién? Para los adultos, los que tienen dientes, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Maduraste. Y ya tienes la práctica para discernir qué decisión tomar. Los niños hablan o van hablando o aprenden a comunicarse conforme van creciendo. Después, como adultos, incluso aprendemos a mantener la boca cerrada a veces, que también es una forma de comunicación, no decir todo lo que uno piensa. Eso lo aprende uno de adulto. De chico uno no tiene filtro. Viste que los nenes dicen cualquier cosa que le viene a la mente. Abuela, cada vez más vieja, llena de arrugas. Nene, y el nene dice lo que los grandes piensan. Entonces, este es mi punto. Necesitamos aprender a madurar en nuestra capacidad de decir lo que nos viene en la mente, sin filtro, y encima agregarle el Dios me dijo. Ese es el problema que tenemos. Yo no estoy diciendo, está mal que digas lo primero que te venga a la cabeza, porque a lo mejor eres así, no tienes filtro, te cuesta madurar. Pero si a eso le agregamos el Dios me dijo, es catastrófico.
Porque la mayoría de las veces decimos cosas que provienen de nuestro trasfondo religioso. Y me incluyo. Cosas que provienen de la cultura en la que fuimos formados. Pero decimos que vienen de Dios. Ahí es cuando uno ve o escucha predicadores que son muy inteligentes, muy sabios, y terminan diciendo: las mujeres que se cortan el cabello, Dios me dice que se van al infierno. Las que se maquillan se van al infierno. No sé si no puede ser que esté diciendo eso. Pero en su cultura, en su trasfondo religioso, él cree que las mujeres que se cortan el cabello y se depilan se van al infierno. Hay un sitio en el infierno con mujeres depiladas con un diablo que las pincha. Él cree eso. Está bien. Si él cree, está bien. El tema es: Dios me dijo. Y no vas a creer el daño que esto le hace al cuerpo de Cristo. Y estamos en un punto donde no podemos esperar más que el sistema se arregle por sí mismo. El sistema religioso está roto. Está roto. La pandemia expuso lo roto que está el sistema religioso. Y se dicen miles de atrocidades escudados bajo Dios me mostró, Dios me dijo. Eso es lo que lo hace grave. Porque atrocidades dicen todo, porque la estupidez no tiene límite. La estupidez no tiene techo. La estupidez uno puede hacer posgrado en estupidez. El tema es cuando la estupidez le agrego, lo endoso con un Dios me mostró. Y encima nosotros estamos a veces buscando una palabrita que confirme lo que ya creemos en lugar de buscar la verdad. Simulamos que nos interesa la verdad. Simulamos. ¿Te gusta mi tatuaje? ¿Te cae bien mi novia? Pero lo que realmente queremos es la reconfirmación de las posturas que ya tomamos. Y buscamos, congregación por congregación, live por live, alguna palabrita que confirme lo que ya creemos. Esta dinámica era muy reconocida en tiempos bíblicos. Isaías 30:10 habló de las personas que a los videntes les dicen: no tengan más visiones. Y a los profetas le dicen: no nos profeticen más la verdad, díganos cosas agradables, profeticen ilusiones. Hay gente que le gusta escuchar ilusiones y le agrega el Dios me dijo. ¿Y quién tiene la mayor culpa de esto? ¿La gente que busca palabrita o nosotros los líderes? Nosotros los líderes, que hemos generado una cultura del Dios me dijo, por inseguridad, porque a veces nos hace ver con más autoridad. Y a veces decimos Dios me dijo y es totalmente inobjetable, inflexible, indiscutible, porque si un tipo te dice Dios me dijo, ¿qué le va a discutir? Un hombre de Dios toma una mala decisión que estresa a toda su iglesia, por ejemplo, que lo hemos visto por ahí, alrededor de todo el mundo, sin mencionar a nadie, pero mete a la congregación en un estrés, por ejemplo, en una visión faraónica impagable. Se decide a construir un super, ultra, hiper, macro templo, o se mete en hacer un canal de televisión, o se mete, y la gente se endeuda y los gastos fijos empiezan a manejar la visión. Porque en lugar de predicar lo que Dios quiere hablarle a esa congregación, hoy hay que hablar de dinero, porque si no se levantan 5 ofrendas, no se soporta el proyecto que se metió el pastor. Entonces alguien lo cuestiona y su respuesta es que Dios me dijo que hiciera esto. No siempre Dios nos dice que hagamos las cosas. No fue lo que Dios te dijo, eso es una decisión absurda. Y Dios no es absurdo, eso sí está en la Biblia. Dios no es absurdo. Pero a veces manipulamos a los demás usando un lenguaje espiritual para atribuirle una autoridad divina a nuestra propia voluntad necia. Voluntad necia tenemos todos, insisto, el tema cuando le atribuimos Dios me dijo. Cuando las personas normales, por ejemplo, cambian de trabajo, cuando digo normales son personas que no necesariamente están vinculadas al ministerio. Cambian de trabajo, dan motivos normales. ¿Por qué cambiaste de trabajo? Y porque este me conviene más, me pagan más. Porque me da un ascenso. O porque había problemas involucrados en el antiguo trabajo, un conflicto con el jefe, o se mudaron,
o antiguamente no podía trabajar eficazmente, esto valora más lo que yo hago, motivos normales. Pero en las iglesias, cuando los pastores anunciamos lo que sea, generalmente decimos, recibí el llamado de Dios. Punto. El ovejerío se calla. Entonces, un pastor, por ejemplo, abandona la iglesia o se va a otra congregación y jamás dice, me cansó el ministerio, la gente me tiene harto, me conviene más viajar económicamente por ahí, me conviene más económicamente viajar, que me inviten a andar por el mundo y lo dejo a alguien encargado aquí. Nunca va a decir eso. Siempre va a decir, Dios me cambió el llamado. Punto. Inobjetable. No resiste análisis. No resiste discusiones, ni debate alguno. Entonces el llamado, y esto no es un patrimonio solo de los pastores, esto de todos, nada más pongo un ejemplo. Entonces el llamado es una palabra demasiado importante como para que abusemos de ella, para disimular conflictos, para disimular a veces incompetencia, ignorancia, ambición y a veces hasta una cultura nociva. Y además ese lenguaje, Dios me llamó, Dios me cambió el llamado, deja la sensación de que los pastores o de que los líderes tenemos acceso a un llamado sobre las decisiones que las personas normales no tienen ni tendrán nunca. Entonces está bien que nos hartemos y decidamos cambiar de aire, pero no llamemos a eso necesariamente sentí un nuevo llamado de Dios. No, te cansaste. Ese es el discurso que a veces cansa. Yo he hablado con colegas que le digo, ¿por qué abandonaste la congregación de allá? No, la gente es muy dura, acá no se puede prosperar, no crecemos. Me voy al otro lado, a otro estado. ¿Y qué le dijiste a la gente? Que Dios me cambió el llamado. Claro, Dios no nos puede cambiar el llamado así, porque Dios no te puede decir una cosa el domingo y al siguiente semana una cosa totalmente, diametralmente opuesta. ¿Y tú qué tienes que hacer? Discernir, tamizar, colar, retener lo bueno, clasificar, esto me bendice, esto no tanto. Entonces uno debería usar este tipo de términos para comunicar nuestra dependencia de Dios y los inconversos lo valorarían más. Mira, estuve orando por esto y me parece, creo, que es la mejor decisión. Espero no equivocarme. Me parece que el Señor me está guiando para tal lado. Creo que me está guiando. Tal vez me equivoque, pero tengo un porcentaje grande de que tal vez esté en lo cierto. Eso no es dudar. Eso no es falta de fe, eso es humildad. De otro modo, el Dios me dijo se convierte en un escudo a la hora de rendir cuentas en nuestra toma de decisiones. ¿Quién le puede objetar algo a un líder, a un pastor hoy en día si dice Dios me dijo? Y a veces, insisto, usamos la voluntad de Dios como una suerte de magia o de espiritismo cristiano. Yo he escuchado decenas de testimonios. Si Dios quiere que mañana vaya a trabajar, que temprano el jefe me mande un texto a mi celular, aunque no tiene mi número, pero así sabré que es Dios. ¿No crees que te paguen sin trabajar también? ¿O usamos la voluntad de Dios en un intento por negar la realidad, para coaccionar, para extorsionar a otros? Tú no puedes cortar el noviazgo conmigo porque Dios me dijo que te guste o no, yo soy tu marido. ¡Oh, miércoles! Y a veces citamos la voluntad de Dios para justificar nuestros excesos personales. Sí, yo sé que apenas llego a fin de mes, pero Dios quiere que conduzca ese auto de alta gama. Porque un hijo de Dios me dijo, él merece lo mejor, y cuando le impuse las manos, lo sentí. No, a ver, si querés que Dios te ayude a salir de deudas, tienes que hacer reducción de las deudas, tienes que ponerte a trabajar, a hacer de eso una actividad espiritual. Arrepentirte de los malos gastos, evaluar los daños. No esperes que Dios borre los discos duros de todas las computadoras de las sedes de tu tarjeta de crédito. O que envíe un millonario anónimo a saldar tus cuentas. No, sentido común. Sabiduría para gestionar la economía.
Dios, ayúdame a perder peso en el nombre, me empodero para perder peso. No, cierra la boca y no haga de cada comida la última cena de Jesucristo. ¿O no? Haz ejercicio, sal a correr, elige lo que vas a comer, evita los carbohidratos. Dios me dijo que voy a tener una mega iglesia. Bueno, deja de tomarte para empezar 3 vacaciones al año. Deja de andar paseando por el mundo faltando los domingos. Inyecta la visión clara, sé ejemplo de compromiso. Algún vago se inventó la frase, por ahí se calcula que 1 hora de prédica equivale a 8 horas de trabajo forzado. No insultemos a gente como nuestros padres que se rompían el lomo de 6 de la mañana a 8 de la noche para parar la olla. Y ahora porque predicamos 1 hora nos sentimos que somos acarreadores del puerto. Si estás predicando es un privilegio. Los que predicamos tenemos el privilegio de apenas trabajar 52 domingos al año. Es un privilegio. Y eso que 52 domingos al año si es que no invitan a alguien a predicar. Así que es un privilegio que tenemos los que servimos a Dios. Entonces, en la Biblia hay todo un mundo de diferencia entre la fe en el Dios sobrenatural y el tratar de usar la magia o la superstición. Cuando yo trato de usar a Dios como un horóscopo, transgredo la naturaleza de la relación entre Dios y el ser humano. Me pongo en amo y convierto a Dios en el genio de la lámpara. Yo lo froto y tiene que contestar. Yo nunca voy a olvidar a un amigo mío que se le declaró una chica del seminario. Estaban los dos en el seminario, él se le declaró y resulta que la muchacha no estaba interesada en el flaco este. Y ella, en vez de decirle, bien, no me interesa, no me gustas, deja de perseguirme, optó por la superespiritualidad la muchacha. Le dijo, estuve orando y el Espíritu Santo me dijo que me aleje de ti. Pobre desgraciado. Ese día no solo fue rechazado por la chica, sino por el Espíritu Santo. O sea que la tercera persona de la Trinidad se tomó un descanso en traer convicción de pecado al planeta para decirle a la chica que corte como un queso a mi amigo. Fíjate vos. Y hay un montón de mujeres y hombres que viven culpando a Dios por sus rupturas, por sus decisiones amorosas. Entonces la voluntad de Dios a veces se usa como una excusa a la hora de tomar decisiones relacionales difíciles. Ese es el tipo de lenguaje que yo quisiera que evitemos, al menos en River. Si no te interesa un noviazgo, un matrimonio o lo que sea, simplemente dile no, gracias. Pero no le eches la culpa a Dios. No metas a Dios. La Escritura no nos dice si tenemos que vivir en Lima o en Bolivia. No nos dice a qué universidad tenemos que ir. No nos dice si debemos comprar o rentar un departamento. No nos dice si debemos casarnos con un cristiano maravilloso llamado Timoteo o con un espantoso llamado Nabucodonosor. No nos dice. La escritura no nos dice qué hacer durante el verano, qué trabajo tomar, dónde comernos una hamburguesa más rica. Cierta vez, mientras yo predicaba esto, en un país, se me acercó un joven y me dijo, me siento muy desanimado por lo que dijiste, que a Dios no le importan las decisiones más importantes de mi vida. Y yo le dije, no, tal vez no me expresé claramente, tal vez no fui lo suficientemente claro. A Dios le importan todos los detalles, pero los asuntos más importantes para Él son la compasión, el gozo, el testimonio, la fidelidad, la hospitalidad, el amor, la adoración, la fe, o sea, nuestro carácter. Pero nosotros tendemos a enfocarnos en todo lo demás. Nos obsesionamos con cosas que Dios no menciona y le damos mucho tiempo a cosas que parecería que nos interesan por encima de lo que dicen las Escrituras. Hay cosas que Dios ya reveló en la Biblia.
De allí los grandes debates si armar el arbolito de Navidad o no. Van a ver que cada fin de año se arman unos debates. ¿De verdad creemos que Dios va a andar de casa en casa a ver quién armó el arbolito pagano con las bolas del diablo colgando? ¿De verdad? Oh, colgaste las bolas. ¿De verdad? ¿De verdad? La Biblia contiene enseñanzas sublimes. Pero si le añadimos una cuota de sentido común, no tendría que haber confusión, nunca. Sentido común. Juan 21:25 dice, y también hay muchas otras cosas que Jesús hizo, de las cuales no se si se escribirían una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. O sea que en la Biblia no hay un solo texto sobre las drogas, sobre el tabaco, sobre la pornografía, sobre el cambio de género, sobre la eutanasia. Tampoco dice nada, obviamente sabemos que son cosas malas, pero no las dice la Biblia porque tenemos sabiduría, sentido común. Tampoco la Biblia dice nada acerca de las celebraciones como el Día de la Madre, el Día del Niño, el Día de la Independencia, el Día de Acción de Gracias, cumpleaños, aniversarios de bodas, celebración de la muerte de la suegra. No dice nada. Pero celebramos muchos de estos días y no hacemos muchas otras cosas que no aparecen en la Biblia. Entonces muchas veces cuando recuerdo que yo le preguntaba a Dios, me pasaba horas cuando yo era más inmaduro, me pasaba horas arrodillado con una invitación que en ese entonces llegaban por fax, miren lo que les digo, con invitaciones que le ponía delante de Dios, Señor, dime si tengo que aceptar la invitación a predicar en este país. Yo recuerdo que oraba durante horas, frustrado hasta las lágrimas. Dios, dime si tengo que viajar. Es lo único que te pido. Si me dices yo voy. Y si no tengo que viajar, que se cancele el vuelo. Que cuando llegue se cancele el vuelo. Así no voy. Cric, cric, grillos, nada. Después de unos años yo me di cuenta que yo no estaba buscando la voluntad de Dios para mi vida. Lo que yo estaba buscando era librarme de la ansiedad, de la responsabilidad, del sentido común, de tomar una decisión difícil. Dios es un abridor de puertas, pero no es un facilitador celestial o un manager lobista. Lo que estoy tratando de decir es que tenemos que pasar más tiempo tratando de discernir cómo podemos actuar con justicia, amar la misericordia, caminar con Dios, ya seamos médicos o peones, y pasar menos tiempo preocupándonos en saber si Dios quiere que seamos médicos o peones. ¿Te hace sentido o no? Pero nos pasamos la vida, ¿tengo que ir para allá o tengo que ir para acá? No es lo importante. La manera en que muchos cristianos ven la voluntad de Dios es muy diferente, no es muy diferente a como muchos ven el horóscopo. A ver qué me sale. Hay gente que hace eso, bibliomancia. A ver qué me sale. Y fue y se ahorcó. Vamos a Dios para ver cómo nos va a ver hoy, a ver cómo nos va a ir hoy, a ver cómo me va a ir hoy. No quiero salir de la casa sin ver cómo me va a ir hoy. Entonces nuestra fascinación por la voluntad de Dios revela la falta de confianza en las promesas de Dios. Dime a alguien que busca versiculitos bíblicos que apoyen lo que él piensa y te mostraré un inmaduro que no conoce a Dios. Por eso cuando en una congregación dice vamos a decretar, corren todo como si fueran a regalar galletas de la fortuna. Porque no nos basta la promesa de Él que estará con nosotros todos los días, sino que queremos que nos demuestre que se puede confiar en Él. Queremos saber qué nos va a deparar el mañana en lugar de enfocarnos a vivir y a obedecer durante el recorrido. Entonces nos obsesionamos con el futuro y nos ponemos ansiosos. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a trabajar? Mirá lo que dice Santiago 4:13. Escuchen esto. Ustedes que dicen hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad.
Pasaremos allí un año, haremos negocio y ganaremos dinero, dice Santiago. Y ni siquiera saben qué les va a pasar mañana. Vaya que el COVID y la pandemia nos enseñó esto, a la fuerza. ¿Qué es su vida?, dice Santiago. Ustedes son como niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. Este es uno de los textos más claros sobre la soberanía de Dios. Si llegás a la edad de los 100 años, según Santiago, es porque Dios quiere que llegues hasta los 100 y molestes a los nietos. Si solo llegás a vivir hasta los 45 es porque el Señor lo quiso. No tenemos que decir tampoco, y bueno, quiera Dios, si Dios quiere, Dios mediante, después de cada oración, porque eso debería estar en nuestros corazones. Tampoco es decirlo, es vivirlo. Entonces uno tiene que mirar el futuro con humildad y esperanza, porque es Dios, no nosotros quien lo controla. Caminamos por fe, no por vista. ¿Me siguen, sí o no? Caminamos no porque conozcamos el futuro, sino porque Dios lo conoce, y eso es todo lo que necesitamos saber. Dios conoce mi futuro. ¿Está bueno o no? Pero que hay que aprender a madurar. Y cuando uno madura, ¿qué aprende? A decidir. Y nosotros como cristianos queremos librarnos de toda responsabilidad en vez de actuar y tomar decisiones importantes. Por eso tantos líderes controlan a la gente. La gente dice, estoy harto que me controle, me pusieron un líder, tengo que pedir permiso al líder para ponerme de novio, el pastor me tiene que bendecir si quiero irme de la ciudad. Y bueno, culpa tuya. ¿Querías un Saúl? Ahí tenés un Saúl. Es culpa tuya. Yo siempre le dije a la congregación, no me pidan a mí, ¿qué dice Dios? ¿Qué le dice Dios para mí? ¿Qué pena me cuesta saber qué dice para mí? Voy a saber qué dice para ti. Yo. ¿Significa que Dios no tiene nada para decirnos acerca de cómo vivir nuestras vidas y tomar decisiones? No, no. Pero cuando se trata de la mayoría de nuestras decisiones cotidianas, Dios nos anima a tomar decisiones confiado en que esas decisiones van a encajar dentro de su soberana voluntad. Como cuando criaste un hijo bien. Tu hijo de 34 años, ¿sería capaz de robar? No. Lo controlas para que no robe, no hace falta controlarlo, lo eduqué bien. ¿No decían eso la vieja de antes? Yo lo eduqué a mi hijo. Y sé que cualquier decisión que tome se va a acordar lo que aprendió bajo esta mesa. Eso es Dios. Pero nosotros preferimos que nos diga qué hacer y qué no hacer, porque la pasividad es una plaga en la iglesia. Son cepas que mutan y mutan en nuevos holgazanes. Y lo peor es que es gente que no solo no está haciendo nada, sino que se sienten espirituales por no hacer nada. Creen que esa inactividad de estoy esperando en el Señor significa que son pacientes y sensibles a la dirección de Dios. No, son parásitos del sistema. Son gente que no hace nada. Estoy esperando en el Señor. Entonces, cuando espiritualizamos nuestras decisiones, la pasividad se disfraza de espiritualidad. A veces hay que hacer. Pero no podemos levantarnos a la mañana. ¿Tengo que mandar este email? Dios, dime, ¿pinto el baño? ¿Me tengo que quedar trabajando hasta tarde? ¿Qué libro de la Biblia quieres que lea esta mañana? Muéstrame el capítulo. ¿Me debo comprar un cachorrito? Razonemos. Si hay una voluntad, vamos a suponer que hay una voluntad perfecta por descubrir, donde ahí encontraremos gran libertad. Entonces, ¿por qué todo el mundo que está buscando la voluntad de Dios parece esclavizado y confundido? Cristo murió para darnos libertad de la ley, dice Gálatas 5:1. Entonces, ¿por qué convertir a la voluntad de Dios en otra ley que nos lleva de regreso a la esclavitud? Ay, no me quiero salir de la voluntad de Dios. Es una ley. Y la ley está fuera de la gracia. Qué gran carga levantarte a la mañana y saber que según el calzón que te pongas o el color, Dios te bendice o no.
¡Qué carga esperar que Dios nos muestre cómo tomar cada decisión a través de nuestros sentimientos! Y yo conocí mucha gente paralizados por la indecisión, por la inactividad. Conozco jóvenes, hay toda una generación, no generalizo, pero hay una gran generación sin decisión, que si no tienen toda la info y la certeza completa de que todo le va a salir bien, no empiezan nada. Estos son los tipos de cristianos que Pablo tenía en mente cuando le dijo en 1 de Tesalonicenses 5:14, amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles. A veces cuando queremos saber desesperadamente la voluntad de Dios, lo que realmente es saber lo que yo quiero o deshacerme de la angustia de tomar decisiones. Y elegir es el meollo de nuestro ser. Cuando verdaderamente elegimos, no tenemos a quién echarle la culpa. Ay, Señor, después de que Adán dijo, la mujer que me diste, Dios dijo, yo no elijo más. Una vez, Dios se la eligió. La mujer que me diste, por eso no caímos. Dios dijo, no me meto más, te la buscas. ¿Por qué Dios no me guió cuando me casé? Porque te gustó, porque lo elegiste. Cuando uno elige no tiene a quién echarle la culpa. Elegir nos estremece, nos llena de miedo. Es fundamental para la personalidad. Y Dios quiere que aprendamos a elegir bien. Esto puede ser el porqué de que cuando leemos la Biblia no hay ningún capítulo dedicado a cómo conocer la voluntad de Dios para tu vida. No hay un solo capítulo acá que diga cómo conocer la voluntad de Dios. Pablo nunca escribe los 12 pasos para determinar si ese esposo es para ti. Nunca. Si esa flaca sabe al menos cocinar. Nunca. 5 maneras de discernir si ella tiene madre. Ojalá estuviera acá. Lo que vemos acá son frases como estas. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues da todo generosamente, sin menospreciar a nadie. Santiago 1:5. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan qué es lo mejor. Filipenses 1:9. Juicio, sentido común para discernir. Entonces Dios quiere que seamos excelentes, ¿qué? Escogedores. Otra de las razones por las que buscamos la voluntad de Dios es que estamos esperando facilidad en la vida. Hay una generación que busca el cielo en la tierra y ya pierden la actitud de ser un peregrino. Y yo quiero decirte esto, un consejo que no me estás pidiendo. Si piensas que Dios te prometió que el mundo va a ser un hotel 5 estrellas, tu vida se va a sentir miserable cuando enfrente los problemas cotidianos de la vida. Pero si recuerdas que Dios te prometió que estás de paso y te dijo que el mundo a veces se va a sentir como una prisión o como un desierto, podrías sorprenderte de lo feliz que puedes ser. La fe en Jesús no garantiza de que las cosas van a salir bien. Entonces nuestra preocupación por estar en el centro de la voluntad de Dios es un fenómeno occidental de hace unos 50 años para acá y de clase media. Porque aquellos que viven con menos de $1 por día, menos de $1 por día, que esto no hay que irnos ahora a retrotraernos a Uganda, hay que ir a más de México para allá, para Argentina. Los que viven con $1 por día no tienen que tomar muchas decisiones, no tienen que decir cuál es tu perfecta voluntad, tienen que comer. Ese es el caso de la mayoría de nuestros abuelos. Creo que la mayoría compartimos la misma generación de abuelos, que lograban irónicamente mucho más porque tenían menos para elegir. Sería interesante que le preguntáramos a nuestros abuelos si se sentían felices con su vida, si a la mañana se cuestionaban la perfecta voluntad de Dios,
Señor, ¿esta es la carrera que debo seguir o cuál? ¿Sabés qué decían los abuelos? ¿Qué dirían? Yo qué sé. Trabajé, comí, crié a mis hijos lo mejor que pude, fui agradecido. Mi abuelo decía, uno hace lo que tiene que hacer. Pero abuelo, estás en la voluntad de Dios, uno hace lo que tiene que hacer. El tema es que hoy tenemos miles de opciones. Y pensamos que tener más opciones es tener más libertad. Y más libertad significa vivir mejor. Pero tener demasiadas opciones no produce más liberación, produce parálisis. Hoy tenemos más películas en streaming que todas las películas que vieron en toda una vida nuestros padres. ¿Y cuánto de nosotros decimos, no hay nada para ver? ¡Qué porquería! No hay nada para ver. Revisé HBO, Amazon y Netflix. Nada. Porque hemos transformado nuestro mundo en un buffet de elecciones que nos está haciendo morir de hambre. Nos hemos vuelto adictos a elegir. ¿Y te digo algo más? Otra razón por la que queremos conocer la voluntad de Dios es porque somos cobardes. Hay muchos jóvenes hoy, lo digo como pastor de los jóvenes, aunque bastante avejentado, pero pastor de los jóvenes al fin, que no tienen estabilidad, ni certeza de nada, dudan de sí mismos, lo único que hacen es ponerse detrás de un tecladito a adorar y llorar. ¡Ay, Señor, acá estoy barro! Es lo único. Dime qué hacer para que no me pase nada malo, para no enfrentar ningún temor ni nada desconocido. Quieren estar seguros de que la vida les va a ir bien. No están pidiendo ni santidad, ni rectitud, ni mayor conciencia del pecado. Quieren que Dios les dé un seguro de vida para que todo lo que hagan les salga bien. Porque si algo sale mal son de cristal, se rompen. Dime con quién me voy a casar, cómo debo vivir, es todo lo que pido. ¿A qué universidad debo ir? ¿Qué trabajo tomar? Muéstrame el futuro para no tener que arriesgarme. Y Dios no es una bola de cristal. Su camino, dice la Biblia, que es el de la sabiduría. Entonces tenemos que dejar de pedirle a Dios que nos revele el futuro y que elimine el riesgo de nuestras vidas. Pero hay muchísima gente que cree que si viven en la perfecta voluntad de Dios y la descubren, la vida le va a ser fácil. ¿De verdad? Elegir la pareja adecuada significa que el matrimonio será fácil. Todas las mañanas nos despertamos con buen aliento, con una cama libre de flatulencias y ronquidos. Porque es la perfecta voluntad de Dios. Nadie nos va a molestar jamás. Si tenemos hijos, esos hijos van a amar a Dios, van a tener buenas calificaciones, estarán por encima de su coeficiente intelectual, van a atravesar nuestros hijos la adolescencia sin perturbaciones, sin acné, no le va a salir ni un granito, nadie les va a hacer bullying, porque estoy en la voluntad de Dios. Si estoy en la voluntad de Dios, voy a estar libre de deudas, de estrés, ¿de verdad? Si este es el ministerio que Dios quería para mí, no voy a pasar noches sin dormir, ni voy a llorar por lo ingrata que es la gente. Si facilidad es mi criterio para evaluar la voluntad de Dios, cada vez que me encuentre con una dificultad, y la vida está llena de ellas, voy a dudar sobre Dios, voy a dudar sobre mí mismo, y voy a dudar sobre lo que elegí. La voluntad de Dios no es una vida fácil. De hecho, cuando Dios llama, la vida se pone más difícil. Abraham se va de su hogar y se mete en la incertidumbre. Moisés tiene que confrontar a un dictador y soportar las quejas interminables de su propio pueblo. Elías huye de una reina loca, trastornada por el poder. Esther tiene que arriesgar su vida para prevenir un genocidio. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, le dice, se me ha abierto una puerta grande de Dios, pero hay muchos adversarios. Primera de Corintios 16:9, hay muchos adversarios. ¿Cómo? Si es una puerta grande que Dios te abrió. Bueno, pero él consideraba que la resistencia a los adversarios hasta era
una confirmación de que Dios había abierto esa puerta. ¿Tiene sentido? ¿Me siguen, sí o no? La madurez, ¿qué es? Enfrentar los problemas sin inquietarse, no tener problemas. Mateo 24:9 dice, entonces los arrestarán, los perseguirán. ¿Por qué no se predica esto? Los matarán. Reciban este congreso, esta palabra, te van a perseguir. Empodérate porque te van a matar. En el mundo odiarán mis seguidores, te odiarán. Esa es la promesa. Nunca dijo el mundo será fácil. Más bien dijo Juan 16:33, en el mundo tendrán muchas aflicciones y muchas tristezas. Pégalo en la nevera. Muchas tristezas y muchas aflicciones. Así funciona. Pégalo. En el baño. Una sola vez Jesús usó la palabra fácil. Fácil. Y no se refirió a nuestras circunstancias en la vida. Dijo, mi yugo, Mateo 11:30, es fácil de llevar. No te dijo, te daré una vida fácil. Te dijo, te daré un yugo fácil. Aceptar su yugo es una experiencia interior de bienestar con Dios. En otras palabras, lo fácil no vendrá de afuera, vendrá de adentro, del interior. Fácil no describe mis problemas, describe la fortaleza que viene de mí, por el cual puedo soportar los problemas. Entonces, la principal voluntad de Dios, ¿cuál es para nosotros? Es la persona en la cual nos vamos transformando, no importa si eres jardinero o médico, del Barça o del Real Madrid, si tomas el vino barato o el Malbec argentino, no importa. El apóstol Pablo en Efesios 1:4 dice, incluso antes de haber hecho al mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. ¿Para qué? Para decirte qué universidad ir, para ver con quién te vas a casar. No, para que seamos santos e intachables a sus ojos. Entonces, en otras palabras, la voluntad de Dios no es lo que hagamos, dónde vivamos, si te quedas soltero, si no te quedas soltero. Eso dependerá si te lavas los dientes o no. ¿Cuánto ganamos? ¿Qué llegamos a hacer? Si el deseo de los padres es que su hijo o su hija llegue a ser una buena persona de verdad, desde luego van a insistir en que tomen sus propias decisiones. Las personas de voluntad, criterio y carácter no se forman de otra manera que no sea tomando decisiones. Yo no soy el gran ejemplo, pero si llegué hasta donde llegué fue porque siempre viví tomando decisiones. Fallidas, equívocas, buenas, certeras. Eso es un líder. Eso quiere decir que a veces la voluntad de Dios para nosotros, ¿sabe cuál va a ser? Decidilo vos. ¿Qué hago? Decídelo tú, cabezón. ¿O no le has dicho eso a un hijo tuyo? ¿Quién no le dijo eso a un hijo adulto? ¿Qué hago, ma? Decídelo. Yo no me voy a acostar con ella, te vas a acostar vos todo el resto de tu vida. Y a veces consultamos al cielo en busca de indicaciones y Dios te va a decir, ¿sabes qué te va a decir? No me importa. A mí me dijo un montón de veces, no me importa. ¿Cómo? ¿Significa que a Dios no le importa? No, significa que le importa más la persona, mi carácter, que cualquier otra cosa. A veces me ha dicho, no me importa la decisión, haz lo que quieras. A veces la voluntad de Dios es hacer lo correcto, simplemente eso, por pequeño que sea, no andar buscando, ¿y qué tengo que hacer? Es hacer lo correcto. Respetar los compromisos, no llegar tarde, no pasarlos por alto. Eso es hacer la voluntad de Dios. A veces la voluntad de Dios no va a tener el cartel de glamoroso, pero por lo menos confórmate con el cartel de obediente. De hecho, las decisiones del año que viene van a depender, van a ser afectadas por el grado que hoy obedezcamos al Señor. Nunca Él nos prometió un plan de aquí a 20 años. A mí nunca me lo dio, nunca. Pero no sé por qué siempre la voluntad de Dios para más adelante es menos demandante que la voluntad de Dios para lo que tengo que hacer ahora. Yo conozco mucha gente que dice, estoy dispuesta a ir a Uganda, dispuesto a ir a Uganda. Y Dios le dice, bueno, da una ofrenda ahora. Señor, dime si esto es tuyo, de Satanás o de la carne.
De acá a 10 años te va a Uganda y no podés obedecer ahora. Entonces, a ver, la vida no es estar acorralados entre vamos a ser pastores o empleados comunes. No estamos acorralados entre casarnos con esa mujer o no. Mira, esto lo voy a decir de una vez. Hay 6.000 millones de personas en el mundo. ¿Me está diciendo que Dios te miró y te dijo hay una sola cosa que puedes hacer en la vida? Yo sé lo que es. Te vas a pasar el resto de la vida en adivinarlo y ya verás si te equivocas. ¿De verdad? ¿No será que le estamos imponiendo nuestras limitaciones a Dios? Somos llamados a la perfección, no a ser perfeccionistas. Perfección es la excelencia inmaculada. El perfeccionismo es un trastorno obsesivo compulsivo. Y la Biblia dice que Dios es perfecto, no un perfeccionista. Si hay solo una manera correcta de hacer un escarabajo, ¿saben lo que es el escarabajo? Porque Dios hizo 300.000 especies. Si hay una sola manera correcta de hacer una persona, ¿por qué no son todos como yo? La vida no es un juego en el que constantemente tengo que adivinar debajo de qué vaso está la pelotita. Porque vivir de esa manera es desgastante, es devastador. A ver, elegí mal, adiviné mal, me equivoqué. En el Edén había un árbol inapropiado, uno. De este no comerás. Y todos los demás comerás libremente. Génesis 2:16. De todos puedes comer. Uno solo te pido que no comas. No tenían que tratar todas las mañanas de averiguar cuál era el árbol correcto. Ay, no está envenenado, no será el incorrecto. Dios no dijo cuál, hay que buscar la voluntad de Dios. A él le encanta dar miles de opciones. Las opciones desarrollan nuestro carácter. Claro, es mejor decir Dios tiene una persona para ti y mejor que la encuentres. ¿Y si está en la China, No, vas a elegir lo que te guste. Lo que te llame la atención, quien te subyugue, quien te atraiga, quien te seduzca. Y tu sabiduría, tu madurez te enseñará a discernir si estás eligiendo bien o mal. Aún así, no va a ser un lecho de rosas, aunque te cases con la Cenicienta. Eso es la vida. Pero ¿cómo sé dónde querías Dios que esté? Dios no quiso nunca robot, elige, decide. El salmista escribe, no seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Salmos 32:9. El salmista hace una distinción entre dos formas de guiarse por la vida. Una apela a la razón y la elección, el tipo de dirección apropiada para las personas maduras. La otra forma, el freno y la brida, es el dolor, la presión, forzar el cumplimiento. Consejo: no esperes hasta que el sufrimiento de la vida te obligue a atravesar una puerta que la sabiduría te invita a elegir hoy. Elige. ¿Cuánta gente dice no tengo tiempo? ¿Cuántos hombres me han dicho yo no tengo tiempo de dedicarle a mi nena, a mi hijita, yo tengo que trabajar? Dice el hombre adicto al trabajo. Y su nena, después que crece, se hace adolescente, de años de abandono, huye del hogar, vive en la adicción. Y después el tipo se pasa una incalculable cantidad de horas tratando de localizarla y luego un montón de horas en terapia. Tenía tiempo, pero no lo usó con sensatez hasta que se vio obligado. Yo no tengo tiempo para cuidar mi cuerpo y andar caminando y hacer esas tonterías. Bueno, entonces después viene un derrame cerebral, un infarto al corazón, una diabetes inesperada y de pronto me doy cuenta que tengo mucho tiempo porque mi cuerpo ya no puede hacer lo que hacía antes. Entonces nosotros tomamos decisiones y las decisiones que tomamos nos forman. Lo que digo, lo que pienso, lo que leo, dónde voy, con quién estoy, qué hago, cómo trabajo, cómo descanso. Y atravesamos puertas
Y lo que encontramos al otro lado de la puerta es la persona en que nos hemos convertido. La Biblia tiene una palabra para las personas que eligen bien. No para los que buscan el horóscopo, para las que saben elegir. La llama sabio. No le dice afortunado, ni pudiente, ni exitoso. En la Biblia la sabiduría no es lo mismo que tener un alto coeficiente intelectual, ni está restringido a los que tienen títulos formativos académicos superiores. En la Biblia la sabiduría es la capacidad de tomar decisiones sabias. Es el arte. ¿Qué es la sabiduría? El arte de vivir bien. Eso es la sabiduría. Yo conocí mucha gente inteligente, necia, con un montón de diplomas en la pared, burros para tomar decisiones. Y otros que no tienen ni tercer grado de la escuela primaria, sabios. Salomón dijo: yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar tu pueblo y distinguir el bien y el mal. Porque si no, ¿quién va a poder gobernar este pueblo tuyo? Primera de Reyes 3:9. Entonces la primera decisión de Salomón fue pedir sabiduría que le ayudara y le guiara a tomar el resto de las decisiones. Y dice que Dios quedó encantado de ese pedido. Porque pediste sabiduría, tendrás todo lo demás. Porque la sabiduría trae todo: la riqueza, las buenas inversiones, las buenas elecciones. Entonces la mayor diferencia entre las personas que prosperan en la vida y las que no es el dinero, no es la salud, no es el estatus migratorio, los contactos, las apariencias, es la sabiduría, la capacidad de tomar buenas decisiones. Entonces no ores para prosperar, prueba con trabajar duro. No ores para que Dios te cambie, deja que Dios moldee tu carácter. No ores para que te reconozcan, siembra honra. No siempre hay que orar por todo. La oración y buscar la voluntad de Dios va a ser eficaz cuando dejemos de usarla como un sustituto de la obediencia. Mis queridos, no sé en otras partes del mundo a donde nos dirigimos, pero lo que es en River, hoy, a mediados de enero, se terminó oficialmente nuestro tiempo de horóscopos, de empoderamientos y profetas baratos. Vamos a ser las personas sabias que saben decidir, y así vamos a encarar el año. Dale un aplauso al Señor de señores y al Rey de reyes. Si crees que Dios te habló, dale un aplauso grande, 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 grande. Yo quiero que ese aplauso se escuche hasta en los confines de la tierra, que se escuche en todo el mundo. Dale un aplauso, esto sí, para sellar la palabra. No la sellamos con dinero, la sellamos con agradecimiento. La sellamos diciendo: Señor, háblanos claro porque me gusta. Háblanos claro, abre la mente, bendito sea Dios. ¿Cuántos reciben esta palabra? Díganme amén. Si puedes, dile a tus hijos que decidan, que elijan bien. No te pongas súper espiritual, no le digas: estuve orando y sentí que esa chica no es para ti. No metas a Dios. Dile: no me gusta. No me gusta la cara ni la amarga de esa chica, y no me gusta cómo viste y cómo luce. No pongas a Dios. Enseñemos a nuestros hijos a que nuestras decisiones tienen que ser basadas en la soberanía de Dios por la educación que tenemos, y no porque Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. En todo caso, Dios creo que me dijo, pero permítete el beneficio de la duda. El beneficio de la duda hará que si te equivocas, y bueno, yo creí que esto era de Dios. A mí no se me va a caer nada si algún día tengo que decir: la iglesia, yo pensé que esto era una buena idea. Y estaba convencido de que creía que Dios me lo dijo, pero me equivoqué. Eso engrandece a un líder. Yo sí quería un líder, ir hasta las puertas del infierno. Un líder que se pare y reconozca: me equivoqué. Un presidente, imaginen un jefe de Estado que se pare y diga: señores, me equivoqué en la resolución de que queden todos confinados en casa. Debimos haber salido a trabajar tomando precauciones. Lo siento, fue una mala gestión. Yo votaría a ese hombre.
Pero siempre están diciendo que es algo del gobierno anterior, que esto es algo que le excedió de las manos, que es la Organización Mundial de la Salud. Siempre estamos echándole la culpa a los demás. O lo que es peor, Dios me dijo. Aprendamos a ser falibles, a equivocarnos y reconocer que me equivoqué. En su momento me pareció una buena idea. Hay decisiones que tomaste a los 20 que te parecieron una idea genial y hoy te quieres morir con la decisión que tomaste. Pero en su momento te pareció una genialidad. ¿Qué estabas? ¿Lejos de Dios? No, decidiste. Ahora uno decide de otra manera. Nuestro organigrama cambia, nuestro sistema de valores se va reordenando. Hoy elegimos trabajos, relaciones, ministerios desde otro lugar, desde otra madurez, parados de otro sitio. Y eso quiere Dios, que maduremos. Entonces ten cuidado, no recibas palabras proféticas. Hay mucha costumbre de mandar palabras proféticas por email y siempre tienen algo de carne. Y ese algo de carne es lo que te va a lastimar. Yo te puedo dar cátedra de eso. Hay gente que siente de decir algo de Dios, lo escribe, pero ya te pone su cosita de lo que él vio o siente o le parece. Y eso es lo que te lastima y te confunde. Entonces yo aprendí a no escuchar a nadie. Tengo una palabra de Dios para usted. No, yo estuve con Dios esta mañana y no me dijo nada. Acabo de hablar con Él. Así que lo que me tenía para decir me lo dijo esta mañana mientras orábamos. No necesito que a usted, allá en Colombia, Dios le diga lo que me tiene que decir a mí. Porque entonces es grave. Significa que no estoy escuchando a Dios. Cuando Dios usa burro es porque el profeta está con los oídos cerrados. No se lo tome a mal, lo de burro no es nada personal. Pero se lo digo. Y dejé de escuchar palabritas, gente que siente palabritas y cositas. Basta de sentir palabritas. La palabra fue escrita, fue dicha, fue revelada, y luego la sabiduría, el sentido común, nos va a ayudar a tomar decisiones durante este año. ¿Quieres emprender el negocio? ¿Hiciste tu gestión de riesgo? ¿Crees que es audaz? ¿Confías en que en fe Dios te va a bendecir? Hazlo, ya está. No pidas confirmaciones de Dios, que si quieres que te cases, que te mande la fiesta pagada y que alguien te regale la luna de miel. No va a pasar. Gente que se casó muerta de hambre y le fue perfecto. Y hay gente que le regalaron todo, hasta el vestido de novia, y se divorció a los 3 meses. ¿Qué tiene que ver que te vaya bien o no te vaya bien? Es la vida. Es la vida. Algunos tenemos salud frágil, otros salud más fuerte, hay una economía más sólida, una economía más enclenque. Por eso es la vida. En el mundo tendréis aflicción. Pero tienes que saber que de aquí dentro sabes que la voluntad de Dios es que tengas más amor, que ames más, que cada día digas, este año me siento más cerca del Señor porque tengo más paciencia con la gente que antes, porque soy menos chusma, porque hablo más, porque me doy cuenta que critico menos. Porque el otro día vino una chismosa a decirme algo y dije, no me ensucies. Antes le hubiese prestado el oído para escuchar y ahora sentí de que eso no me sumaba. Siento que estoy creciendo. Esa es la voluntad de Dios. Crecer conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. No a lo que te dediques. ¿Lo estás recibiendo, sí o no? Entonces es fascinante, por ejemplo, que en Hechos 13 la iglesia se sentía guiada por el Espíritu para comisionar a Pablo y Bernabé. Por ejemplo, pocos capítulos más adelante, Pablo y Bernabé tienen un conflicto serio sobre una cuestión de trabajo ministerial. Pablo y Bernabé casi se agarran a las trompadas. Tuvieron un conflicto, un desacuerdo, discutieron, bravo. ¿Sabes qué dice Hechos 15:39? Dice, su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Pablo dijo, yo voy por acá, que Bernabé vaya por allá. Y a mí me sorprende esta sinceridad refrescante. Porque ¿qué diríamos hoy? Jamás diríamos, discutieron Pablo y Bernabé. ¿Qué diríamos hoy? Bueno, el pastor Bernabé sintió un nuevo llamado esta mañana. El apóstol Pablo, Dios le cambió el llamado anoche, por eso no los van a ver juntos. ¡No! Entonces uno tiene que ser honesto con nuestro sentido común. No está mal tener sentido común, es un regalo. El sentido común es el más común de los sentidos. Y es un regalo que Dios nos dio. Hay que decir a veces, mira, no me siento feliz trabajando con fulano, pero no metamos a Dios. A veces me suelen escribir, Dante, he notado
porque no sube fotos a Instagram con su familia. Y Dios me muestra que tenga mucho cuidado, que cuida a los suyos. Otro, veo en su Facebook que trabaja mucho. Veo mucho trabajo y no lo veo compartir con sus hijos. El Señor me dice que le dedique tiempo a sus hijos. No, Dios no te dice nada porque está husmeando en redes, no tiene tiempo de decirte nada. Y todo lo que decís que Dios te dice o te muestra está viciado y contaminado con tu espíritu de Doña Florinda. Por eso Dios no te puede decir nada. Es verdad, son viejas chusmas que disfrazan su morbosidad con un Dios me dijo, después de ver las redes y sacar conclusiones, Dios le dijo, y espiritualizan su chismerío barato. Lo mismo cuando mezclamos asuntos de dinero. Dios me dijo que usted tiene que pactar. Dios me está diciendo que corra al altar y selle esta palabra con un cheque. La gente va a respetar más que digamos, mira, nuestra iglesia, nuestro canal, se mantiene con donativos. Y la verdad que la pandemia hizo que nuestros ingresos bajaran sustancialmente. Podríamos contar con tu generosidad en estos tiempos difíciles. La gente valora eso. Es mejor que mezclar nuestra urgencia financiera con un Dios me dijo que selle la palabra con el altar. Esa manipulación es la que insulta nuestra inteligencia. O en lugar de decir, Dios me dijo que tiene que sembrar su auto en mí, que soy el siervo, ser honesto y decir, mira, en mi vida me voy a poder comprar un auto como el tuyo, ¿me lo podrías regalar? Te van a mandar a volar, pero por lo menos no metiste a Dios. Por lo menos dijiste, Dios me dijo, ¿o no? ¿Es así o no? Entonces, a ver, hablamos mucho de autenticidad, pero Dios bendice no solo la autenticidad, sino la honestidad, que no es grosería, sino sentido común. Y mira, sobre muchas situaciones, Dios me ha guiado. Yo reconozco que ha sido una guía sobrenatural de Dios que no puedo explicar y no viene a colación ahora. Pero en muchas otras decisiones, incluso aquí en River, fue mi decisión. Yo soy el responsable de muchas decisiones que se tomaron aquí en la iglesia. ¿Y por qué las tomé? No siempre porque vino un ángel de noche y me dijo, saca por el momento la escuela dominical. No, a veces la tomé por estrategia, por sentido común, o simplemente porque creí que en ese momento era la gestión de liderazgo más adecuada para el momento. Y sí, en última instancia Dios lo permitió, eso es cierto. Pero está muy mal que yo me aproveche y use para todo lo que yo hago fue la voluntad de Dios, como una manera de eliminar mi responsabilidad en la decisión. ¿Me explico? Tenemos responsabilidad, no podemos decir Dios me hizo hacer lo que hizo. Esto fue porque es Dios. Porque entonces empezamos a vivir sin libre albedrío, como robots. Por ejemplo, mi responsabilidad cada domingo acá, ¿cuál es? Mínimo, prepararme, capacitarme, estudiar. ¿Puede Dios utilizar un burro parlante? Sí. ¿Pero eso convierte a la ignorancia en una virtud? Eso va a hacer que reclutemos burros. Eso no hace que la ignorancia sea una virtud. Porque luego de que el burro que le habló a Balaam fue usado por Dios, no se fue a Harvard, siguió siendo burro, se casó con una burra y tuvo burritos. Entonces no podemos hacer una doctrina de una excepción divina, es una excepción. Las piedras clamarán si nos callamos. Bueno, pero por eso no vamos a enseñar teología a las piedras. Entonces sé que suena, por ejemplo, muy espiritual cuando un predicador nos dice, yo tenía preparado otro sermón y no sé por qué estoy diciendo esto. Yo digo siempre, eso habla de tres posibilidades, perdonen mi sentido común. Primero, el sermón que habías preparado antes, si es que lo preparaste, cosa que dudo, no era de Dios o Dios te lo dio mal. Segundo, Dios no estaba al tanto de qué palabra necesitaba la gente que iba a venir al templo y cambió de opinión. Tercero, Dios es bipolar y en un desfasaje hormonal te cambió el mensaje.
¿Cómo no sé lo que estoy diciendo? Tenía otro sermón y Dios me lo cambió. ¿Y el otro sermón quién te lo dio? ¿El diablo? Entonces, aún el hecho de que hayamos orado no quiere decir que nuestra decisión es inobjetable, porque yo ya oré. Porque si decimos, Dios me dijo que diga esto o que haga tal cosa, estamos comunicando que nadie puede criticar, ni debatir, ni tener duda de lo que hacemos y decimos. Dios me dijo y punto. En mi caso yo aprendí, me costó mucho aprender, porque yo soy un legalista en recuperación. Me costó mucho aprender a decir, te diré lo que creo, Dios me dijo que diga. Y siempre me dicen, ese creo me suena dubitativo. Y es que creo, qué sé yo. Yo me preparo, yo estudio, yo oro. Ahora, ¿estoy seguro que soy infalible y que soy la boca de Dios hablando? No. Pero voy a hacer el intento, el torpe intento, de creer que lo que te diré es lo más cercano a lo que creo Dios me dijo que te diga. Esto es lo que creo Dios me dijo que te diga. Después, es lógico que en el mensaje que yo voy a transmitir esté involucrada mi personalidad, mi entorno, mi manera de ser, mi cultura, mi preparación. Porque Dios, si no, me agarraría así. ¡Deja, Señor! ¡Ahora! Y estaría enajenado. No, Dios usa lo que yo soy. 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 Entonces, en algún momento todos nos enfrentamos a la bestia. Esa cosa, ¿qué es la bestia? Esa cosa que acecha en nuestro valle privado. Nuestra bestia no lleva espada, no lleva escudo, pero sacude a veces la hoja del desempleo, del abandono, del abuso sexual, de la depresión. Nuestro gigante no desfila por las colinas de Ela, pero presume su altura en nuestro hogar, en el dormitorio, en la oficina. Nos trae deudas que no podemos pagar, gente a la que no podemos agradar ni complacer, alcohol al cual no podemos resistir, pornografía que no podemos rechazar, un pasado que no podemos olvidar, un futuro que tememos enfrentar. Todos tenemos un gigante que aún después de esa unción y ese llamado de Dios tenemos que enfrentar. Es el bramido de nuestro Goliat. Hay temporadas que ese Goliat nos despierta con palabras de preocupación y por temporadas nos preocupa y nos desfila por la mente con pensamientos estresantes. Hay gente estresada ni siquiera por problemas reales, por ansiedades, por cosas que podrían pasar, porque hay un gigante que les vocifera en su oído todas las mañanas y respira en nuestro cuello mientras desayunamos, susurra en nuestro oído mientras caminamos, mientras conducimos. Primer pensamiento matutino, última preocupación de la noche. Nuestro Goliat regula nuestro estado de ánimo. Un gigante al que no podemos vencer, que acecha privadamente y que cada mañana está allí al costado de la cama y cada noche antes de irnos a dormir. Y ese tipo de bestias todavía recorren nuestro mundo. Hay deuda, desastre, peligro, engaño, enfermedad, depresión, lo que sea. Y se muestran insolentemente pavoneándose, nos roban el sueño, nos quitan la paz, nos succionan la alegría, nos roban la risa. Hay gente que ya no se ríe más hace mucho tiempo. Digo, con esa risa de carcajada, de que te duele la panza, porque dice, no sé, tengo como una angustia que no se me va. Es un gigante enquistado. La Biblia narra que el filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas y los estuvo ahí así haciendo eso por 40 días. 40 días desafiándolos, mañana y noche. ¡Ey! ¡Cobardes! ¡Ratones! Aún estoy esperando. Todos los días, mañana y noche, promediando a las 5 de la tarde. ¡Ey! ¿Habrá algún hombre para pelear? Y ellos pensaban que algún día se iba a ir. En el mejor de los casos, el gigante gruñe 40 días.
en el peor, lo hace durante toda nuestra vida. La familia de Goliat era una antigua adversaria de los israelitas. Josué los había conducido a la tierra prometida 300 años atrás y desterró a todas las tribus excepto 2 ciudades, Gat y Asdod. Y Gat engendró gigantes. Y adivinen dónde se crió Goliat. En Gat. La bestia tiene una enorme G en su chaqueta. Jugó para el equipo del colegio secundario Gat. Así que los soldados de Saúl vieron a Goliat y murmuraron: oh, otra vez la burra al trigo. Mi padre peleó contra su padre, mi abuelo peleó contra su abuelo, y esto no se termina más. Son cepas, se multiplican los condenados. Y nosotros hemos dicho frases similares. ¡Oh! Terminé convertido en lo mismo que odié de mi padre. Juré que nunca iba a decir las frases que decía mi padre y ahora me encuentro diciéndolas. Otros dicen, ¿sabes? Los gritos, el griterío y la violencia envenenan nuestro árbol genealógico. Mi abuelo era violento, mi padre era violento, y hoy me doy cuenta que enseguida alguien aprieta mis botones y una violencia que parece que corre por mis genes salta en mí. Otras más sinceras, tocadas por Dios, dice: mi abuela era chismosa, mi madre era chismosa, y yo tengo que contar esto para que estés orando. Es el viejo Goliat. El viejo Goliat ha estado desafiando tu familia por años. Es el viejo matón del patio que acecha desde siempre tu familia, tu árbol genealógico. Él atormentó a nuestros padres, a nuestros abuelos, y ahora viene por nosotros. Dios no te hubiese traído a la tierra sin un propósito, aunque te dijeron que eras un accidente o una noche de descuido del viejo. Dios te trajo con un propósito. Y cuando algo nos enardece, nos hierve la sangre, y uno dice: puede ser, ¿cómo que este grandulón se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios? Alguien tiene que hacer algo, che. Esa es la validación del llamado. Yo te conté que Bill Hybels, un gran predicador, llama a eso el momento Popeye. Deben recordar a Popeye el marino, algunos. Popeye el marino soy... ¿Se acuerdan? Tenía una novia flaca llamada Olivia, y él comía espinaca para ponerse fuerte. Y en cada episodio había un momento donde el gigante Brutus le quería robar la novia, y Popeye se enfadaba, se comía la lata de espinaca y adquiría una fuerza sobrenatural. Todos tenemos una temporada Popeye, donde decimos: no aguanto más. No que te roben la novia necesariamente, pero no aguanto más. Donde algo supera el umbral del dolor, cruza la frontera de lo que podemos resistir, donde algo nos molesta hasta los huesos y decimos: pero che, hay que hacer algo. O cuando decimos: yo me aguanto cualquier cosa menos esa. Esa cruzó mi frontera. Todos vivimos episodios traumáticos para que tengamos un momento Popeye, donde desarrollamos músculos espirituales en ciertas áreas. Por eso insisto: ¿qué gigante te quita el sueño o te abruma? ¿Qué te enfurece? ¿Qué te enoja? ¿Qué enciende tu motor? Hablo de esos botones que Dios sabe apretar en nosotros y nos produce una carga, un llamado a hacer algo. Tengo que hacer algo ya. Eso que nos enoja no es una debilidad, es un don. Eso que te molesta hace tiempo es un don, no es una debilidad. Porque revela tu asignación, revela tu propósito. En la Biblia, todos los que fueron llamados tuvieron que atravesar la unción de la bestia, todos. Moisés no soporta que los israelitas estén bajo la esclavitud, y Dios le dice: ven y dile a la bestia del faraón que los deje salir. Nehemías no puede dormir porque se entera que Jerusalén está en ruinas, y Dios dice: ve y reconstruye la bestialidad de esos muros. Esther no soporta que el pueblo de Dios está a punto de vivir un genocidio, y Dios le dice: ve a rescatar a ese pueblo de las bestias.
Pablo no soporta que los gentiles no escuchen de Dios y Dios dice, ve y quita las almas de las garras de la bestia de Satanás. David no soporta que Goliat se burla del pueblo de Dios y Dios le dice, ve y enfrenta a la bestia. Todos tenemos que enfrentarlo. ¿Es duro? Sí, pero todos tenemos que enfrentarlo. Bestias que van pasando a través de la vida. Yo era chiquitito y no soportaba la falta de excelencia en la iglesia. Era algo que me enojaba. Éramos una iglesia humilde, pobre, no teníamos nada. Pero yo decía, ¿por qué hay que afinar los instrumentos cuando está la gente ahí? ¿Por qué pasa alguien y dice, yo no sé por qué estoy diciendo esto, vamos a leer a ver qué me sale? Yo decía, ¿por qué no se preparan de chiquito? Y ese fue mi primer gigante, el que yo dije, yo tengo que algún día, si Dios me da el privilegio, al menos no hacer de la ignorancia una virtud, e ir por la excelencia. Ese fue el primer gigante. Después vinieron otros. El gigante de las comunicaciones, el gigante de la religión. Continuamente se me paran gigantes. Algunos siguen vociferando en mi valle, otros han sido decapitados. Pero los que nos atrevemos a aceptar los gigantes, junto con el llamado de Dios, sentimos menos remordimientos. Hablo de ese momento en que tampoco te llegó esa carta o esa respuesta que esperabas o aquel llamado. Todos conocemos ese desazón que se siente cuando se espera el sonido del teléfono, un correo electrónico, la respuesta a una solicitud, la contestación a una aplicación. Para ese momento se han acuñado muchas frases que repetimos todos. Uno es, y al final me dejaron con las manos vacías, hice la fila y contrataron al que estaba adelante, y alguien nos dice para alentarnos, y bueno, espérate sentado que parado te vas a cansar. Me dejaron como novia de rancho, esperando, no me llamaron. Pero la frase más famosa y más histórica respecto a esta línea del relato es, está afuera, esperando, cuidando las ovejas. Este fue el caso de David, está afuera. Es una frase que tipifica, no importa, ahí está esperando que algo le pase en la vida, que algo lo sorprenda, está afuera cuidando las ovejas. Esa fue la frase y es hasta la fecha la frase que tipifica la desazón de sentirse excluido, que no te llaman, que no te convocan. Pero antes de contarte la historia, que yo sé que la mayoría quizá conoce, tengo que hacerte un poquitito de historia para meternos en contexto, en tiempo y en espacio. El año 1000 antes de Cristo era una época muy mala para las tribus de Israel. El libro de Jueces 21:15 retrata esos tiempos con una frase que hiela la sangre, que preocuparía a cualquier nación. La frase es, en aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que se le placía. Ese era el resumen de la ciudadanía de Israel. No había rey, obviamente no había presidente democrático, porque no era una república, así que cada uno hacía lo que se le antojaba. Hemos aprendido que un mal presidente, un mal rey, puede causar serios problemas, pero la anarquía es peor que eso. Cuando no hay una cabeza, cuando una nación está acéfala, eso nunca va a engendrar nada bueno. Y la gente en Israel, para salvar ese enorme barco que se estaba hundiendo llamado Israel, exigió tener un rey. Querían tener un rey como el resto de las naciones. Y resulta que la elección de la gente resultó ser fatal, un error garrafal, porque en poco tiempo ese rey, que se llamaba Saúl, se había convertido en un dictador hegemónico, ya no escuchaba a Dios, se transformó en un maníaco, en un petulante, ególatra, y hasta la Biblia narra endemoniado, que consultaba con brujas. Ya no era el rey que solía ser. Como si fuera poco, además de tener un rey que estaba endemoniado y loco, Israel tenía la oposición de los filisteos, que no era el partido contrario como hoy podría ocurrir en cualquier país.
Estos eran enemigos de verdad, guerreros sanguinarios, descendientes de gigantes filisteos que monopolizaban el hierro. Los filisteos construyeron ciudades, los hebreos se agrupaban en tribus y en tiendas. Los filisteos hacían tronar sus carros, los israelitas respondían con instrumentos de labranza, de agricultura, o sea, era la antítesis de la nación. Los filisteos producían armas de acero, los hebreos peleaban con hondas y con flechas primitivas. Y Primera de Samuel 13:22 relata: así que ninguno de los soldados israelitas tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. O sea, cuando Hollywood retrata las películas de Israel en los inicios contra los filisteos, se equivoca en colocar a un ejército israelita armado, porque no había espadas, no tenían armas. Armaban cuchillos con labranza, con rastrillos, con cosas que les servían para la agricultura, pero no tenían armas porque los filisteos eran los dueños del hierro, lo habían monopolizado. A excepción de Saúl y su hijo Jonatán, nadie tenía espadas en Israel. Entonces la nación estaba debilitada. Para los ojos de Dios, Saúl ya no era el rey. Y entonces el Señor, en ese contexto político álgido, complejo, le dice a Samuel, que era su profeta, le dice: ¿cuánto tiempo vas a llorisquear por Saúl? Yo ya lo rechacé como rey de Israel. Tiene corona, pero para mí ya no es el rey, dice Dios. Llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a un sitio llamado Belén, a la casa de un tal Isaí, que es un granjero, porque me he escogido como nuevo rey a uno de sus hijos. Dios le da una orden atípica al profeta. Este ya no es el rey. Está en el trono, tiene corona, pero esa corona es para que le llueva y le moje la cabeza, nada más. Porque yo no lo considero rey. Duele cuando el jefe elige el escote o las piernas por sobre el carácter y sobre el talento. Duele muchísimo cuando la maestra elige al estudiante que tiene las cuotas del colegio al día por encima de los más aplicados. Cuando los pastores eligen a sus propios hijos en una muestra de claro nepotismo por encima de los que realmente son llamados. Duele cuando los padres muestran a sus hijos más avanzados por Instagram, pero ocultan a los menos iluminados, ¿no? Sin embargo, Dios ve al muchacho desgarbado y le dice a Samuel: este es el que cuida ovejas, este es, levántate y úngelo. Y ahora David, que esa mañana se levantó a cuidar ovejas, que no esperaba que su día iba a terminar de otra manera. Ahora David es el nuevo rey, no lo sabe nadie, pero es el nuevo rey. Y es el elegido por Dios, tampoco lo sabe nadie, a excepción de sus hermanos y sus padres, que deben pensar: esto es un chiste. Pero ahora es el nuevo rey, es el nuevo elegido, es el nuevo ungido. Dudo que el padre haya creído que era el ungido. El padre les habrá dicho a los demás muchachos, a los hermanos de David: me parece que este Samuel ya no está bien, deberían cambiar los profetas y jubilarlos a determinada edad, porque mirá quién vino a elegir. Y los demás todos vestidos con traje. Papá, y nosotros no. Lo siento. I'm so sorry. Quizá ustedes no son blancos. Y este es el otro punto de cual muchos nos podemos identificar. Sabemos que Dios nos eligió. Hay mucha gente acá que dice: yo sé que hay un propósito para conmigo. Hay gente del otro lado que dice: yo sé que tengo la certeza de que Dios me sacó del césped del olvido, que tiene un gran plan para mí. Hay gente que dice: yo sé que hay un gran plan, que hay algo más que congregarme, que ver el mensaje vía YouTube. Tenemos la unción, tenemos el llamado, pero nos falta la validación. Nos falta el reconocimiento, pero no el reconocimiento del aplauso humano. Hablo la validación incluso de que Dios nos llamó. Tenemos la unción, pero nos falta la validación. Recibimos el aceite,
pero todavía no tenemos la identidad. Hay mucha gente que me escribe y me dice, yo sé que hay algo grande para conmigo. No hablemos solo de ministerio, de empresas, de emprender una compañía, de lo que sea, pero dicen todavía no está la confirmación, le dicen confirmación, yo prefiero llamarle validación, la seguridad de que Dios nos llamó, porque entre esa unción que llega hasta que se cumple hay un mar de dudas. ¿Será que me pareció? ¿Será que fue real? Tenemos el llamado, sí, pero todavía no está activado. Como esas tarjetas de crédito que llegan con un sticker que dice llame a tal teléfono para que la tarjeta se active. Entonces hay muchos que tienen el llamado de Dios, el propósito, pero no está activado. No llamaron a ningún sitio todavía y entonces nunca usaron ese crédito que Dios les dio. Así que luego que Samuel vaciara su cuerno de aceite sobre David, todo siguió igual para David. Él continuó cuidando el rebaño, desde que desde ese día se fue a la universidad del reino. Él se fue y siguió, dijo, bueno, si esto es todo, se limpió el aceite y se fue con las ovejas. Nuestro llamado y asignación es definido por nuestro gigante, siempre. Nuestro mayor gigante siempre va a definirnos, siempre. Podemos elegir dedicar nuestra vida a pequeños problemas como cómo me voy a comprar la casa, puedo cambiar el auto, cuándo me van a dejar predicar, ojalá que pueda cambiar el celular. O podemos consagrarnos a un gigante más grande. Nuestra identidad se define por el problema al cual enfrentamos. Las personas que tienen una vida pequeña, pigmea, tienen problemas chiquitos. Cómo hacer que un vecino molesto no deje la basura en la puerta de su garage, cómo hacer para que el hijito no deje un tiradero en la habitación, cómo lograr que las arrugas se me noten menos, cómo lidiar con los compañeros de trabajo, cómo lucir más joven, cómo lograr más seguidores en las redes. Esos son los problemas de la gente pequeña. Algunos son tan pequeños que se meten en redes ajenas para opinar de la vida ajena. Pero las personas con mentes pequeñas se ocupan de cosas pequeñas. Pelean contra pigmeos en su pequeño mundo liliputense de Gulliver. Las personas con grandeza de mente se ocupan de los gigantes que desafían a los escuadrones del Dios viviente. Cómo ponerle fin a la pobreza extrema, cómo detener la trata de personas, cómo ayudar a los niños en riesgo para que reciban educación, cómo alcanzar más personas para Cristo. Necesitamos un gigante digno de nuestra vida, uno que valide la primera unción, aquel primer llamado. La vida se trata de enfrentar gigantes, eso es la vida. Vive lo suficiente y enfrentarás tu gigante. Siempre que Dios pone la vista en alguien, y caramba que acá la ha puesto en todos, nos va a llamar a enfrentar un gigante. El crecimiento es la habilidad de enfrentarlos, no de evitarlos. La habilidad de hacerle frente a monstruos cada vez más grandes. A veces desearíamos preguntarnos unos a otros, ¿tienes un gigante digno de tu vida? ¿A qué bestia te dedicas a decapitar por el resto de tu vida? ¿Qué bestia? Las personas que seguimos a Jesús nos hacemos esa pregunta, Señor, para encarar, ¿qué gigante te gustaría usarme? ¿Qué tipo de gigante quisieras que derribe? Los seguidores de Jesús aceptamos los gigantes con toda intención, son parte de nuestro llamado. Cuando alguien pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? En realidad se está preguntando, ¿a qué tipos de gigantes me voy a tener que enfrentar el resto de mi vida? Porque una de las cosas que confirma nuestro llamado es cuando algo nos enoja, cuando nos conmueve el corazón, cuando cada uno de nosotros es la respuesta a un problema, sí o sí, si no, no hubiésemos nacido. Y le recuerda al sacerdote, no te dejes impresionar por la apariencia, ni por la estatura, porque yo los estoy rechazando. La gente se fija en las apariencias, yo me fijo en el corazón. No estás buscando correctamente, yo estoy buscando un corazón y vos estás buscando lo que se ve de afuera.
Vos estás buscando lo que se luce y yo estoy buscando corazón. Desfilan 7 hijos, trae los 7. Ninguno califica. Son todos bonitos, carilindos. Ninguno califica. Y Samuel, 7 que vino por venir, que está perdiendo el tiempo. Entonces se le ocurre hacer una pregunta casi inocente. Esa es pregunta retórica, no espera una respuesta. Pero, qué sé yo, nada se pierde con preguntar. Y le dice, sepa disculpar, don Isaí. De casualidad no tiene un hijo más, ¿no? ¡Sí! Y casi como el descuido, con cierta desidia, Isaí responde, queda el más chiquito, que está cuidando el rebaño. Está allá afuera, el más pequeño, el muchacho. ¿Y por qué está afuera? Porque lo ponemos donde no cause problemas. Y ahí es donde David ingresa por primera vez a nuestra historia. Es la primera vez que sabremos de él. Es la primera vez que la humanidad sabrá de él. Por ahora es el muchacho que va al buzón todos los días esperando una respuesta, que espera el llamado telefónico, la respuesta a la aplicación. Por ahora es el muchacho que el padre olvidó contar. Pero las Escrituras le van a dedicar 66 capítulos a su vida. No hay otro personaje en la Biblia que tenga tantos capítulos dedicados a su vida. 66 capítulos le dedicará a la Biblia. El Nuevo Testamento lo va a mencionar 59 veces, más que a cualquier otro. Este chavito, que no pudo aplicar para el desfile ante Samuel, para estar en el American Idol o en el Israel Idol, fundará y habitará la ciudad más importante del mundo, Jerusalén. Es más, al propio Hijo de Dios, a Jesucristo, lo van a llamar el Hijo de David. No le dirán el hijo de Moisés, el hijo de Abraham, le dirán el hijo de David, hijo de David, como una muestra de honor, de honra a su antepasado. A este niño, que todavía no lo incluyen en las reuniones familiares, lo van a llamar rey, guerrero, trovador, matagigantes. Y es exactamente en este punto donde la mayoría nos identificamos con este muchacho. Porque todos caminamos por ese césped de la exclusión, el pasto de las laderas del olvido, del ninguneo. Todos tenemos esa historia para contar. Si escargo un poquito, yo estoy seguro que la mayoría me va a decir, sí, alguna vez a mí me ningunearon, me mostraron indiferencia, me dejaron a un costado, tal vez no en una reunión familiar, pero sí en una invitación, en una aplicación, en este país por no saber el idioma, etc. A muchos nos han clasificado por el tamaño de la casa, por el color de la piel, por la documentación. Y fue entonces que David, cuando se mete en el campamento de los hebreos, por primera vez ve a la bestia. El monstruo mide 2,97 metros, casi 3 metros. Eso es el doble de lo que yo mido. Carga 72 kilos de armadura. Gruñe como Godzilla o King Kong. Mide 50 centímetros de cuello. 142 centímetros de cintura. Y alguno pensó que estaba gordito. 100. Eso es mucho. Y en ese preciso momento, el muchachito olvidado por su propio padre, no convocado a las reuniones familiares, escucha al rufián desafiar a Israel. El grandulón dice, yo desafío hoy al ejército de Israel. Ya sé, se parece a la voz de Rudy Gracia, pero es el rufián. Elijan un hombre que pelee cuerpo a cuerpo conmigo. Él y una multitud de filisteos han convertido la mitad de ese valle en un bosque de lanzas, de jabalinas, una banda de rufianes con pañuelos en sus cabezas y olores corporales feos. Y en ese preciso momento en que David
se da cuenta del desafío del rufián, es que también llega su momento. Él entiende, no sé si lo entiende, pero lo que está ocurriendo es que luego de la primera unción de Samuel, esta quizás sea la más importante para su vida, digo para David. La unción de la validación está por llegar, la unción de la identidad. Insisto con esto, cuando hablo de unción no hablo de un encuentro epifánico, místico. Hablo del primer llamado, de ese sentir que todos tenemos. Convengamos que quizá nadie vino a volcar un cuerno de aceite sobre nosotros, pero sí sentimos en una reunión, en una vigilia, en un momento de oración, en un momento de adoración privada, que Dios nos pedía algo más en la vida. Y sentíamos que teníamos esa asignación de parte de Dios, insisto, excepto que nadie lo sabe. Entonces esa primer